El libro de Daniel revela la soberanía de Dios sobre la historia y su plan eterno para la humanidad. ¿Quieres descubrir cómo sus profecías impactan el presente? Acompáñanos en este fascinante recorrido. ¿Te gustan estas historias llenas de misterio y significado? Suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte ningún detalle. El libro de Daniel se encuentra en el Antiguo Testamento y forma parte de los escritos proféticos de la Biblia. Su autoría es atribuida a Daniel, un joven noble de Judá llevado cautivo a Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor, alrededor del año 605 a.C. El texto combina narraciones históricas y visiones proféticas, con un enfoque en la soberanía de Dios y su control sobre los eventos mundiales. El contexto histórico es crucial para entender el libro. Daniel y otros jóvenes de la élite judía fueron deportados a Babilonia tras la primera invasión de Jerusalén. En este exilio, Nabucodonosor buscó integrar a los judíos seleccionados en su gobierno, enseñándoles el idioma y la cultura caldea. Sin embargo, el libro destaca cómo Daniel y sus amigos permanecieron fieles a las leyes de Dios, rechazando las influencias paganas a pesar de las presiones sociales y políticas. Uno de los temas principales del libro es la fidelidad a Dios en un ambiente hostil. Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, más conocidos por sus nombres babilónicos Sadrac, Mesac y Abed-Nego, sobresalen como ejemplos de fe bajo pruebas extremas. En el capítulo 1, Daniel se niega a comer la comida del rey, que probablemente incluía alimentos prohibidos por la ley de Moisés, mostrando su compromiso con los mandamientos divinos. Su decisión no solo resalta su integridad, sino que también ilustra cómo Dios honra a quienes le obedecen. El libro de Daniel está estructurado en dos partes principales. Los primeros 6 capítulos narran eventos históricos relacionados con la vida de Daniel en Babilonia, mientras que los últimos 6 presentan visiones proféticas sobre el futuro. Entre estas profecías se encuentran visiones relacionadas con reinos terrenales y el establecimiento del reino de Dios. Estas revelaciones refuerzan la idea central del libro: Dios está en control absoluto, incluso cuando las circunstancias parecen estar dominadas por potencias humanas. En el capítulo 2, se presenta el sueño de Nabucodonosor, que Daniel interpreta con la ayuda de Dios. Este sueño, que describe una estatua compuesta de diferentes materiales, simboliza una sucesión de reinos humanos. La piedra que destruye la estatua representa el reino eterno de Dios, un mensaje que enfatiza la supremacía divina sobre las naciones. Esta interpretación también anticipa el cumplimiento de la voluntad de Dios en la historia, un tema recurrente a lo largo del libro. Con una mezcla de historias heroicas y visiones apocalípticas, el libro de Daniel se distingue como una obra única dentro de las Escrituras. Su contenido no solo proporciona consuelo y esperanza a los exiliados judíos, sino que también revela principios espirituales que trascienden el tiempo y la cultura. A través de la vida y las palabras de Daniel, el lector es invitado a confiar en Dios, reconocer su soberanía y mantener la fe, independientemente de las adversidades. Los capítulos 3 al 6 del libro de Daniel relatan eventos que subrayan la fidelidad de Dios hacia quienes le obedecen y confían en Él. Estas historias muestran cómo los creyentes pueden enfrentar desafíos extremos sin renunciar a sus principios. En el capítulo 3, Nabucodonosor construye una enorme estatua de oro y ordena que todos se inclinen ante ella en señal de adoración. Sadrac, Mesac y Abed-Nego se niegan a obedecer esta orden, declarando que solo adoran al Dios verdadero. Su desobediencia provoca la ira del rey, quien los condena a ser arrojados a un horno de fuego. Sin embargo, en medio de las llamas, aparece una figura junto a ellos, identificada como un enviado divino. Los 3 hombres salen ilesos, demostrando el poder de Dios para proteger a quienes permanecen fieles. Este evento resalta que la obediencia a Dios trasciende cualquier amenaza terrenal. El capítulo 4 narra otra experiencia de Nabucodonosor. A través de un sueño que solo Daniel puede interpretar, el rey es advertido sobre su orgullo excesivo. Daniel explica que el sueño predice un periodo en el que el rey perderá su reino y vivirá como un animal salvaje, hasta que reconozca que el Altísimo gobierna sobre los reinos humanos. Esta profecía se cumple, pero Nabucodonosor finalmente reconoce la soberanía de Dios, restaurándosele su trono. Esta historia ilustra cómo incluso los gobernantes más poderosos están sujetos al juicio divino.
En el capítulo 5, el nieto de Nabucodonosor, el rey Belsasar, desafía abiertamente a Dios utilizando los vasos sagrados del templo de Jerusalén durante un banquete. En medio de la celebración, una mano misteriosa escribe un mensaje en la pared del palacio. Daniel es llamado para interpretar el texto, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Este mensaje anuncia el fin del reino de Belsasar y su caída inmediata ante los medos y persas. La escritura en la pared simboliza el juicio divino que nadie puede eludir. El capítulo 6 relata uno de los episodios más conocidos del libro, Daniel en el foso de los leones. Bajo el reinado de Darío, los enemigos de Daniel conspiran para usar su devoción a Dios como un arma contra él. Logran que el rey emita un decreto que prohíbe orar a cualquier dios o persona, excepto a él mismo, durante 30 días. Daniel continúa orando a Dios como de costumbre, lo que lo lleva a ser arrojado al foso de los leones. Sin embargo, Dios envía un ángel para cerrar las bocas de los leones, salvando a Daniel. Esta liberación demuestra que la fidelidad a Dios tiene un respaldo divino que supera cualquier adversidad humana. En cada uno de estos relatos, el libro de Daniel enfatiza la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Ya sea frente al fuego, el juicio o la persecución, los personajes del libro muestran que la fe en Dios es inquebrantable, incluso en las circunstancias más difíciles. Estas historias fortalecen la confianza en que Dios siempre tiene el control y protege a quienes se mantienen firmes en sus caminos. El enfoque de los capítulos 7 y 8 del libro de Daniel cambia de los relatos históricos a las visiones proféticas. Estas visiones contienen simbolismos que revelan el futuro de los reinos terrenales y el establecimiento del reino de Dios. Daniel se convierte en el receptor de estas revelaciones, las cuales están cargadas de imágenes y significados que trascienden su tiempo. En el capítulo 7, Daniel describe una visión nocturna en la que ve 4 bestias emergiendo del mar, cada una representando un reino terrenal. La primera bestia, semejante a un león con alas de águila, simboliza a Babilonia. La segunda, un oso levantado de un costado, representa a Media, Persia. La tercera, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, es interpretada como Grecia. Finalmente, la cuarta bestia, más aterradora y poderosa, con 10 cuernos, simboliza a Roma. Esta última bestia destaca por su fuerza destructiva y su influencia prolongada. En medio de esta visión, Daniel observa un juicio celestial presidido por el anciano de días, una referencia a Dios en su rol como juez soberano. Se le da dominio, gloria y un reino eterno a uno, como hijo de hombre, identificado posteriormente como el Mesías. Este capítulo destaca la victoria final de Dios sobre los poderes terrenales y la instauración de su reino eterno. El capítulo 8 contiene otra visión, esta vez de un carnero y un macho cabrío. El carnero tiene 2 cuernos desiguales, que simbolizan a los imperios de Media y Persia. El macho cabrío, que representa a Grecia, ataca al carnero y lo derrota. El cuerno grande del macho cabrío, identificado como Alejandro Magno, se rompe, y en su lugar surgen 4 cuernos más pequeños, que representan la división del imperio griego tras su muerte. De uno de estos cuernos surge un cuerno pequeño, que crece y desafía a Dios, interrumpiendo los sacrificios diarios y profanando el templo. Este cuerno pequeño es identificado históricamente como Antíoco IV Epífanes, un rey seleucida que persiguió al pueblo judío y profanó el templo de Jerusalén. Sin embargo, la visión también apunta a eventos futuros más allá de la época de Daniel, aludiendo a un gobernante que personificará la rebelión contra Dios en los últimos tiempos. Ambas visiones tienen un mensaje central. Aunque los poderes humanos se levanten y caigan, el plan de Dios permanece firme. Estas profecías no solo revelan el destino de los reinos de la antigüedad, sino que también ofrecen esperanza al pueblo de Dios, asegurando que su reino prevalecerá sobre todas las fuerzas terrenales. El impacto de estas visiones en el libro de Daniel es profundo. Están diseñadas para mostrar la soberanía de Dios sobre la historia, desde los reinos terrenales hasta los eventos finales. Además, subrayan la importancia de confiar en Dios, incluso cuando los acontecimientos parecen adversos o incomprensibles.
Con sus descripciones simbólicas y proféticas, los capítulos 7 y 8 de Daniel no solo son una fuente de esperanza para el pueblo judío en el exilio, sino también una guía para las generaciones futuras, recordándoles que Dios tiene el control absoluto sobre el destino del mundo. En el capítulo 9 del libro de Daniel, el profeta ofrece una de las oraciones más conmovedoras y significativas de las Escrituras. Al estudiar las profecías de Jeremías, Daniel comprende que el exilio de los judíos en Babilonia estaba destinado a durar 70 años. Con un profundo sentido de responsabilidad y humildad, se dirige a Dios en oración y ayuno, confesando los pecados de su pueblo y suplicando misericordia y restauración. La oración de Daniel es un modelo de intercesión. Reconoce la justicia de Dios al castigar a Israel por su desobediencia, pero también apela a su misericordia y fidelidad a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. En su súplica, Daniel no busca justificación para el pueblo, sino que pide la intervención divina basada en el carácter misericordioso de Dios. Este capítulo resalta la importancia de la oración ferviente y la confianza en las promesas divinas. Mientras Daniel ora, el ángel Gabriel es enviado para darle entendimiento sobre una visión conocida como la profecía de las 70 semanas. Esta revelación, presentada en los versículos 24, 27, es una de las más debatidas en la Biblia debido a su complejidad y alcance. Gabriel explica que las 70 semanas representan un periodo de tiempo establecido por Dios para cumplir su propósito redentor, incluyendo la restauración de Jerusalén, la expiación del pecado y la instauración de la justicia eterna. La profecía señala el advenimiento del Mesías y su sacrificio expiatorio, seguido de la destrucción de Jerusalén y el templo. Aunque el significado exacto de las 70 semanas ha sido objeto de diversas interpretaciones, su mensaje central es claro: Dios tiene un plan detallado para la redención de la humanidad, y ese plan culminará con la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. En el capítulo 10, Daniel recibe otra visión, esta vez en el tercer año del rey Ciro de Persia. Este capítulo introduce una dimensión espiritual al conflicto terrenal. Daniel, tras un periodo de ayuno y oración de 3 semanas, es visitado por un ser celestial descrito con una apariencia imponente, similar a la visión de Jesús resucitado en el libro de Apocalipsis. Este ser celestial le informa que su oración fue escuchada desde el primer día, pero que un conflicto espiritual impidió que el mensaje llegara antes. El príncipe del reino de Persia es identificado como una fuerza demoníaca que resistió al mensajero celestial, hasta que Miguel, el arcángel, intervino. Este evento revela que detrás de los acontecimientos terrenales hay batallas espirituales en curso, con ángeles y fuerzas demoníacas enfrentándose por el control y cumplimiento del propósito divino. La interacción de Daniel con estos mensajeros celestiales destaca su papel como intercesor y receptor de revelaciones divinas. Su perseverancia en la oración, incluso frente a la demora, subraya la necesidad de confiar en el poder de Dios y su soberanía sobre todas las cosas. Los capítulos 9 y 10 enfatizan que la oración es una herramienta poderosa para participar en los planes de Dios. A través de la confesión, la intercesión y la revelación, Daniel demuestra que la fe activa no solo impacta el mundo físico, sino que también influye en el ámbito espiritual. Los capítulos 11 y 12 del libro de Daniel concluyen su narrativa con una extensa visión profética que abarca eventos históricos y futuros. Estos capítulos son considerados de los más complejos en la Biblia debido a la precisión y detalle de las predicciones, que se extienden desde el período persa hasta el tiempo del fin. El capítulo 11 comienza con una descripción detallada de los reyes de Persia, el surgimiento de Alejandro Magno y la división de su imperio en 4 partes tras su muerte. Esta división da lugar a los reinos del norte y del sur, identificados históricamente como el Imperio Seleucida y el Imperio Ptolemaico. Las guerras entre estos dos reinos son descritas con asombroso detalle, incluyendo alianzas matrimoniales, traiciones y conflictos que afectaron significativamente al pueblo de Israel, que quedó atrapado entre ambas potencias. A medida que la visión avanza, el texto se enfoca en un gobernante seleucida específico, Antíoco IV Epífanes. Este rey es conocido por su brutal persecución del pueblo judío y la profanación del templo de Jerusalén, donde colocó una imagen pagana en el altar. Este evento, conocido como la abominación desoladora,
se convierte en un símbolo de los actos blasfemos que caracterizarán al futuro hombre de pecado, mencionado en otras profecías bíblicas. Sin embargo, el capítulo 11 no se limita al pasado. A partir del versículo 36, el enfoque cambia hacia eventos futuros, describiendo a un gobernante final que se levantará en el tiempo del fin. Este líder, identificado por muchos como el anticristo, se exalta a sí mismo por encima de todos los dioses y busca imponer su dominio mundial. Aunque su reinado traerá gran tribulación, el texto asegura que su derrota será inevitable, pues será destruido por el poder de Dios. El capítulo 12 concluye el libro con una visión sobre el tiempo del fin y una promesa de esperanza eterna. Daniel es informado de que habrá un periodo de gran angustia, como nunca antes se ha visto, pero que el pueblo de Dios será liberado. Este capítulo introduce la doctrina de la resurrección, afirmando que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Esta declaración subraya la justicia de Dios y la recompensa final para los fieles. El mensajero celestial también le revela a Daniel que habrá un periodo de 1290 días y un periodo adicional de 1335 días, cuyo significado exacto ha sido objeto de debate entre los estudiosos. Sin embargo, estos números refuerzan la idea de que el tiempo y los eventos están bajo el control soberano de Dios. Finalmente, a Daniel se le ordena sellar el libro hasta el tiempo del fin, indicando que las profecías contenidas en su visión se entenderán plenamente en los últimos días. Este mandato destaca que las escrituras tienen un propósito tanto para la audiencia inmediata como para las generaciones futuras. El capítulo 12 cierra con una nota personal para Daniel, se le asegura que descansará y se levantará para recibir su herencia al final de los tiempos. Esta promesa es un recordatorio de la fidelidad de Dios hacia sus siervos y de la esperanza eterna que espera a quienes confían en Él. Los capítulos 11 y 12 encapsulan el mensaje central del libro de Daniel. Aunque las pruebas y tribulaciones puedan parecer abrumadoras, Dios tiene el control absoluto sobre la historia y el destino final de su pueblo. La promesa de resurrección y vida eterna ofrece consuelo y motivación para perseverar en la fe. El libro de Daniel no solo es una obra histórica y profética, sino también un texto profundamente espiritual que ha influido tanto en la teología judía como en la cristiana. Su impacto trasciende su contexto histórico, ofreciendo enseñanzas y principios fundamentales que siguen vigentes para los creyentes de todas las épocas. Para el pueblo judío, el libro de Daniel es un testimonio de la fidelidad de Dios en medio del exilio y la opresión. A lo largo del texto, se destaca cómo Dios protege y eleva a Daniel y sus amigos, incluso en un ambiente hostil. Esta protección divina simboliza la esperanza de que Dios nunca abandona a su pueblo, aun cuando las circunstancias sean adversas. Las historias de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego son ejemplos de cómo la fidelidad y la obediencia a Dios pueden superar cualquier presión o persecución externa. El libro también tiene un papel importante en el desarrollo de la escatología judía, es decir, el estudio de los eventos del fin de los tiempos. Las visiones de Daniel sobre el anciano de días y el hijo de hombre han sido interpretadas como anticipaciones de la restauración final de Israel y el establecimiento del reino de Dios. Estas imágenes no solo brindan consuelo a los judíos durante el exilio, sino que también alimentan la esperanza en la redención futura. Para los cristianos, el libro de Daniel adquiere un significado adicional debido a sus referencias al Mesías y su conexión con el Nuevo Testamento. Jesús mismo utiliza el título, Hijo de Hombre, tomado de Daniel 7:13 de la mañana, para referirse a su identidad y misión. Este título subraya su autoridad divina y su rol en el juicio final. Además, el lenguaje y las imágenes del libro de Daniel son retomados en el libro de Apocalipsis, creando un vínculo directo entre las profecías de Daniel y la revelación de los últimos tiempos en el Nuevo Testamento. El concepto de la soberanía de Dios es uno de los temas centrales del libro. Desde las narrativas históricas hasta las visiones proféticas, Daniel enfatiza que Dios tiene control absoluto sobre los reinos humanos y los eventos mundiales. Esta idea proporciona esperanza y fortaleza a los creyentes, recordándoles que, aunque las circunstancias parezcan caóticas, todo está bajo el dominio del Creador.
El libro también aborda el tema de la lucha espiritual, especialmente en el capítulo 10, donde se revela la existencia de conflictos invisibles entre ángeles y fuerzas demoníacas. Este aspecto espiritual subraya que las batallas terrenales a menudo tienen un componente sobrenatural, y que los creyentes están llamados a participar en esta lucha a través de la oración y la fe. Otro punto relevante es la enseñanza sobre la fidelidad personal. Daniel y sus amigos muestran que es posible mantenerse firmes en las convicciones, incluso cuando están en juego la vida y la libertad. Su disposición a enfrentar el horno de fuego o el foso de los leones demuestra que la verdadera fe no se compromete, independientemente de las consecuencias. Finalmente, el libro de Daniel resalta la importancia de la profecía como una herramienta para revelar el propósito de Dios. Las visiones de Daniel no solo proporcionan detalles específicos sobre el futuro, sino que también tienen la intención de fortalecer la fe de los creyentes, asegurándoles que Dios cumplirá sus promesas. El impacto espiritual del libro de Daniel es innegable. Sus enseñanzas sobre la fidelidad, la esperanza y la soberanía divina han inspirado a generaciones de creyentes, animándolos a vivir con confianza en el poder y el propósito de Dios, incluso en los momentos más difíciles. El libro de Daniel sigue siendo una fuente de inspiración y guía para los creyentes en la actualidad, destacando lecciones prácticas que trascienden su contexto histórico. Sus relatos y profecías no solo tienen un significado espiritual profundo, sino que también proporcionan herramientas para enfrentar los desafíos del presente con fe y confianza en Dios. Una de las principales enseñanzas del libro es la importancia de permanecer firmes en las convicciones, incluso bajo presión. Daniel y sus amigos enfrentaron múltiples amenazas a su fe, desde la exigencia de adorar ídolos hasta la prohibición de orar a Dios. Sin embargo, su compromiso con los principios divinos nunca flaqueó. Este ejemplo es particularmente relevante en un mundo donde los valores y la fe a menudo son desafiados por las presiones culturales, sociales y políticas. Otro aspecto central del libro es la confianza en la soberanía de Dios. En cada capítulo, se enfatiza que, aunque los reinos humanos se sucedan con poder y arrogancia, Dios tiene el control final sobre la historia. Este mensaje es vital para quienes enfrentan incertidumbre o persecución, recordándoles que, sin importar cuán desalentadoras parezcan las circunstancias, el propósito divino prevalecerá. Las profecías de Daniel también son un recordatorio de que la historia no es un caos sin dirección, sino un relato guiado por la mano de Dios hacia un desenlace glorioso. Esta perspectiva ayuda a los creyentes a vivir con esperanza y propósito, confiando en que cada desafío tiene un lugar en el plan de redención de Dios. Además, el libro de Daniel destaca la importancia de la oración como una herramienta esencial en la vida de fe. Daniel oraba consistentemente, incluso cuando esto lo exponía al peligro. Su ejemplo motiva a los creyentes a buscar a Dios de manera constante, no solo en tiempos de crisis, sino como una práctica diaria que fortalece la relación con el Creador y prepara para enfrentar las pruebas de la vida. El tema de la lucha espiritual, presente en el capítulo 10, también tiene una aplicación práctica contemporánea. Los creyentes son llamados a reconocer que detrás de los conflictos visibles hay fuerzas espirituales en acción. Esta enseñanza fomenta una vida de fe activa, donde la oración, la obediencia y la confianza en Dios son fundamentales para resistir las adversidades y avanzar en el propósito divino. El libro de Daniel también tiene un mensaje universal de esperanza. La promesa de resurrección en el capítulo 12 asegura a los creyentes que la vida no termina con la muerte y que la fidelidad será recompensada. Este mensaje trasciende el tiempo y las culturas, ofreciendo consuelo y fortaleza a quienes enfrentan desafíos extremos por su fe. Por último, Daniel invita a los lectores a vivir con una perspectiva eterna. Su mensaje es claro: el sufrimiento y la injusticia son temporales, pero el reino de Dios es eterno. Esta verdad motiva a los creyentes a mantenerse enfocados en lo que realmente importa, confiando en que Dios cumplirá sus promesas y traerá justicia definitiva. En conclusión, el libro de Daniel no solo relata eventos históricos ni predice el futuro, sino que también inspira a los creyentes a vivir con integridad, fe y esperanza en todas las circunstancias. Sus historias y visiones son un recordatorio constante de que Dios está presente y activo, obrando en favor de su pueblo en cada generación. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal.
Así no te perderás futuros videos llenos de datos interesantes y reveladores. Hasta la próxima.